Hermanos, muy buenas noches. El Señor nos bendiga en esta noche. Le damos gracias por una nueva oportunidad para poder compartir su bendita palabra. Bueno, igualmente le damos gracias el que nos haya permitido hoy cumplir con nuestro deber cívico y haber estado en cada uno de los lugares donde seguramente nos tocó votar. Hemos encomendado a la Argentina en las manos de Dios y sabemos de que Él estará guiando cada cosa que suceda en el futuro. Muy bien, en esta noche yo quería compartir una palabra que está en el Evangelio de Mateo. ¿Sabe? Según los comentaristas y personas que han hecho un estudio un poco más exhaustivo, más profundo, sobre todo de los Evangelios, el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte se lo describe como uno de los sermones más importantes y más impactantes que Jesús realmente predicó en su tiempo. Hubieron varios, pero el Sermón del Monte sobresale sobre otros que él compartió. Y en este Sermón del Monte él toca muchos tópicos en donde en verdad comienza con las bienaventuranzas y luego va en diferentes temas, ¿no es cierto? Temas como que somos sal, somos luz, habla de la ley, habla de el adulterio, el divorcio, habla de la ira y muchos temas más. Pero fíjese que en ese tiempo parece que la gente necesitaba escuchar de parte de Jesús, de parte de Dios, un tema que hoy también, quiera que no, es actual, es relevante, ¿sí? Porque hoy hemos ido a votar y pensamos de que realmente tal vez el que haya un manejo, una organización o una dirección que realmente nos permita ver que tanto la sociedad, la economía se ordene, se mejore, sea distinta, porque estamos en un tiempo difícil, porque a mí me ha tocado ir a comprar un artículo, volví a los 15 días y ya no lo encontré al mismo precio. Me encontré que había subido un 5, un 10% o tal vez mucho más. Y en otros casos me encontré que ya no había porque se había agotado y realmente no lo tienen en stock porque no hay existencia, no hay fabricación o no entró de afuera. Entonces, se produce una cierta situación de preocupación. Voy a ocupar esta palabra, aunque realmente Jesús ocupó otra palabra. Y uno dice, bueno, ¿tendrá algo que decir Dios en este tiempo en cuanto a este punto, a este asunto, a esta situación que vive el ser humano? Y digo, Jesús hace más de 2000 años lo tocó, lo habló, lo expuso. Y estamos en el 2023 y se puede decir que esta palabra es tan vigente, es tan pertinente hoy como lo fue en aquel monte cuando Jesús lo hablaba, porque seguramente la gente tenía esa preocupación, ese afán, esa ansiedad que hoy también está sintiendo la gente por una situación muy similar. Tal vez los tiempos han cambiado
la ciencia, la tecnología, cambió muchas cosas, pero parece que algo que no ha cambiado mucho es el corazón del ser humano. Y yo quería referirme al pasaje que está en Mateo capítulo 6, verso 25 hasta el verso 34. Y si usted lo busca, vamos a estar leyendo de este pasaje porque en él encontramos algunos no de Dios, algunos no del Padre Celestial, ¿sí? Algunos no que es bueno prestarles mucha atención. En este solo pasaje, mire, en 4 oportunidades el Señor dice no. Cuando Dios dice no en más de una oportunidad, hay que prestar atención. Cuando lo repite mucho más, es porque el asunto es demasiado importante para Dios y no lo puedo pasar por alto. Dice así la palabra: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Interesante lo que Jesús le dijo a esta gran multitud, porque estaban sus discípulos, pero también había una gran multitud alrededor de él. Y mire, yo quise a propósito traer lo que es la definición de la palabra afanéis o afanar. Viene de una palabra en griego que es merimnao, y la raíz de esa palabra es merizo, que significa dividir en partes. La palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Jesús habla contra el afán y la ansiedad. Y es interesante que Jesús, como digo, en 4 oportunidades dice, no os afanéis, no te afanes, no te preocupes, no te angusties, no te desesperes. Lo podemos llamar con diferentes sinónimos, los cuales nos van a servir para podernos tal vez identificar o identificar mejor el asunto. Y tal vez
en una manera muy natural, muy humana, podemos decir, bueno, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y yo quisiera que usted preste atención y en su Biblia, si no lo puede hacer ahora, hágalo luego en su casa y subraye ciertas palabras que acá tenemos. Mire, y Dios nos responde así, no te afanes. ¿Por qué? Porque tú vales inmensamente para mí. La palabra para mí muy clave es valor. El valor que Dios te da a ti, el valor que Dios me da a mí. ¿Sabe? A veces he escuchado por ahí, toda persona tiene un valor. La pregunta es, ¿cuánto valgo para Dios? ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Qué precio habrá puesto Dios a tu vida? ¿Alguien podría buscar Juan 3:16, por favor, y lo puede leer? Búsquelo, por favor, se lo pido. Alguien ayúdeme con ese versículo. Juan 3:16. Si lo tiene, léalo, por favor, en voz alta. Gracias, Elba. Pero ahora voy a pedirle otra cosa. En vez de mundo, ponga Elba. Y léalo. Amén, gracias. Mire lo que dice, porque de tal manera amó Dios a Raúl que dio a su hijo unigénito. ¿Cuál es el precio que Dios le puso a mi vida? ¿Cuál es el precio que Dios le ha puesto a tu vida? Fue la vida de su hijo, el Señor Jesucristo. Tu vida vale para Dios la vida del Hijo de Dios. Sí, realmente nuestra vida vale mucho para Dios. Es por eso que Dios dice, no te afanes. Mira las aves, presta atención un momento, mira las aves. Ellas nunca han sembrado, nunca han cosechado, nunca guardaron un solo granito en un granero. Pero cada día, cuando van a buscar su alimento, ya lo tienen, porque yo se los proveo. Y Dios dice, ¿no vales tú más que esas criaturas? Claro que valemos más. Tú vales más. Tú vales más. Porque Dios te ha valorado tanto que realmente Él te está diciendo que así como Él sostiene la vida de un animalito pequeño, irracional, que sabe que cada día va a encontrar su alimento, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te llenas de ansiedad? ¿Por qué te llenas de temor? ¿Por qué te llenas de desesperación a veces? Por una necesidad que Dios la tiene presente cada día y que en su corazón está el proveerla. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? Que tú confíes en Él completamente día tras día. Completamente confíes en Él. Vales tanto que di a mi hijo unigénito, dice Dios. ¿Ah? Y si Él dio lo que más amaba por ti, ¿cómo no te daré con Él lo que necesitas cada día?
Por favor, ¿alguien puede buscar Romanos 8:32? Por favor, otro hermano o hermana que busque Romanos 8:32, por favor. Y al buscarlo, le pido de favor que lo lea en voz alta. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio hijo. Mire, no es que dice, no, a mi hijo lo voy a reservar, a él no lo voy a tocar, voy a entregar cualquier otra cosa, tal vez un ángel importante. No, él dijo, al que no escatimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? Declaración de Dios. Dios nos está diciendo, yo di a mi hijo para que tú tengas salvación, pero junto con esa salvación también vas a tener lo que tú necesitas para la vida diaria mientras estés en esta tierra. Sí, yo envié a mi hijo para que él te buscara y él te salvara. En Lucas 19:10, el pasaje donde Zaqueo lo invita Jesús va a la casa de Zaqueo. Al final, cuando Zaqueo reconoce de que él realmente se arrepiente y reconoce que él había estado haciendo mal, Jesús dice, él también es un hijo de Abraham. Y dice, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, Jesús dejó su reino, dejó su gloria, dejó todo lo maravilloso del cielo y vino a la tierra a buscarte a ti, a buscarme a mí. Personas que de una y muchas maneras le habíamos fallado a Dios. Pero como nos había valorado tanto, Él vino. Y realmente nos encontró y nos salvó. Y quiero leer un pasaje más. En este pasaje también es importante porque Dios nos muestra algo acerca de lo que Él hizo. Dice en 1 Corintios 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, el precio que realmente con el cual fuimos, o el precio que pagó Dios para rescatarnos, fue un precio de sangre, el precio más alto que se podía ofrecer por un rescate. La sangre de su propio Hijo. La pregunta es, ¿cabe afanarse? ¿Cabe estar todo el tiempo preocupado por lo que tengo que comer, por lo que tengo que beber, por lo que tengo que vestir, cuando realmente Dios ya hizo todo por mí y promete velar por cada una de mis necesidades diarias? En el verso 27, del pasaje que estamos viendo, mire, dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está puesto como una pregunta.
Pero de la misma manera, Jesús estaba diciendo, no se afanen. Es imposible que tú puedas añadir 1 centímetro a tu estatura. Es imposible que tú puedas añadir un día a tu vida. Es imposible que tú puedas añadir un momento a tu existencia. Es imposible, hagas lo que hagas, que tú puedas añadir algo en la cual no tienes el poder para hacerlo. ¿Ah? Por más que te afanes, por más que te preocupes, por más que te angusties, no lo vas a conseguir. ¿Sabes? Es totalmente imposible. El afán y la ansiedad no van a añadir un mejor pasar en tu vida, ni un momento más feliz, ni más agradable para disfrutar. El afán y la ansiedad son inútiles, son destructores, generador de desdicha y de descontento. La preocupación, la tensión, la presión, la angustia no traen nada bueno a la vida de ninguna persona. ¿Ah? Pero al contrario, se convierten en un arma perfecta en las manos del diablo sobre la vida de aquel que no ha sabido entender la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Sí, porque el diablo los usa en contra de esa persona. Quisiera leer algo que me llamó mucho la atención y cuando lo leía, digo, mucho antes de Jesús, hubo un profeta llamado Habacuc, en donde Dios había profetizado que realmente el pueblo de Israel iba a tener que vivir momentos muy difíciles. Y mire lo que escribe Habacuc en la profecía, en el capítulo 3. Dice, aunque, me llamó mucho la atención esa palabra, aunque la higuera no florezca. Eso quiere decir que si no florece, no hay fruto. Ni en las vides haya fruto, igual. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Esta situación que pinta Habacuc, es decir, es totalmente desoladora, totalmente difícil de poderla describir en la realidad. Y uno podría decir, bueno, una situación así tal vez es imposible vivirla, pero el profeta mire cómo reflexiona y cómo dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Estaba tan confiado en Dios que aunque eso podría ocurrir, él sabía que Dios no lo iba realmente a desatender, no lo iba a olvidar, no lo iba a descuidar. Sí, el afán y la ansiedad muchas veces es como un cimiento de arena donde muchas personas construyen su casa. Y cuando viene el río, las tormentas o los vientos, como dijo Jesús, no van a quedar en pie. Y el siguiente, no te afanes, que lo tenemos en el verso 31, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque si lo hacemos, actuamos como los que no tienen Dios. Y nuestro testimonio deja de tener valor. ¿Cómo podemos testificarle a alguien que nos está escuchando continuamente que estamos en una angustia, en una queja, en un lamento, porque me falta esto, porque me falta aquello? Porque supuestamente yo le testifico a alguien que en Cristo tengo una nueva vida, hay una esperanza nueva, hubo un nuevo comienzo para mi vida. Pero si las personas que están a mi alrededor no notan esa diferencia, no hay esa diferencia en mi vida y me parezco igual como aquel que no tiene a Dios, ¿cómo podré testificarle? ¿Cómo podré decirle que Dios cambia? ¿Cómo podré decirle que Dios es un Dios de amor y que Él ha tomado mi vida para tomar el control y encargarse de mí y guiarme en una vida distinta y diferente? Porque acá dice claramente, porque los gentiles buscan tales cosas. En otras palabras, el gentil, la persona sin Dios, anda pensando solo en eso. Pero ustedes no deben de preocuparse, dice el Padre Celestial. Ustedes no deben de angustiarse al punto de que su mente no tengan otra cosa que esto. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí Jesús nos da, creo que una de las promesas para mí que ha impactado más en mi propia vida. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe? Una de las cosas o uno de los errores más comunes que podemos tener es empezar primero por la añadidura y creer que Dios me tiene que proveer y yo no tengo que buscar a Dios y su reino. Pero no debo de invertir el orden. Dios quiere que lo busque. Mire, yo puse acá con letras grandes, una para poder leerlas bien y otra para yo recordarlo otra vez. Búscame, es como que Dios me dice a mí, búscame por sobre todas las demás cosas. Búscame por sobre todas las demás cosas. Imagínese cualquier cosa, Dios tiene que estar sobre eso que usted está imaginando o pensando. Búscame sobre todas las demás cosas. Es como que Dios me dice, haz que yo sea lo más importante de tu vida. Porque dice la palabra de Dios que allá donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Y si tu tesoro es tus cosas, no sé, tu trabajo, tus ahorros, otras cosas, ahí va a estar tu corazón. Pero Dios dice, yo quiero ser tu tesoro. Yo quiero que tu corazón esté en mí. Búscame por sobre todas las demás cosas. Esa es la clave. Y que estoy seguro que ha impactado la vida de muchos hijos de Dios. Y muchos hijos de Dios podrían estar dando testimonio de cómo Dios realmente ha sido fiel y ha proveído día tras día, porque le creyeron al hacer esto. Es como que Dios dice, déjame llenar tu vida con mis pensamientos.
cuando Él nos dice que lo busquemos. ¿Y cómo puedo llenar mi vida con los pensamientos de Dios? Es cuando realmente yo digo, Señor, yo quiero saber cuáles son tus pensamientos porque quiero llenarme de ellos. Hay que ir a la Biblia, leerla cada día, gustarla, meditarla, pensar en lo que Dios me dice cada día. ¿Sabe? Pensar, decir, Señor, hoy me has hablado y me has dicho esto. Gracias. Señor, ¿en qué puedo cambiar mi vida? ¿Cómo esto puede moldear mi vida de tal manera que mi vida cada vez te agrade más o cada vez esté más de acuerdo al modelo que me has presentado, que es Jesús? Y sabe, Dios va haciendo ajuste, va puliendo, va quitando aspereza, va moldeando mi vida y va sacando aquello que no le agrada. A veces hace un corte y tiene que podar en mi vida y tal vez me duele, pero después me doy cuenta que ese corte que hizo yo lo necesitaba, porque esa rama no estaba dando fruto. Es como que Dios dice, hazme parte de cada momento de tu vida. Hazme parte de cada momento. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy, no sé, junto con la familia, en la iglesia, en cualquier lado. Una vuelta, estando en Ecuador, una vuelta salimos un grupo de hermanos a jugar un partido de fútbol, pero como quien dice, para divertirnos un rato. Y un joven, por quitarme la pelota, me dio una patada que creo que hasta hoy me duele. Y yo le digo, pará, si estamos jugando, solo es como para entretenernos, divertirnos. Y aparte, estamos entre hermanos. ¿Sabe qué me dijo? Estamos ya fuera de la iglesia y acá somos dos equipos, uno en contra del otro. Yo no supe qué contestarle, decir, me quedé frío por la contestación. Hermano, Dios quiere que seamos, que lo llevemos a Él a todas partes. Si estoy en la cancha, Dios me acompaña en la cancha. Si estoy en la escuela, Dios me acompaña en la escuela. Si estoy en cualquier lugar en donde Él me acompaña, mi conducta, mi vida, mis acciones, mis gestos, mis palabras deben de ser realmente como hijo de Dios. No puedo decir, en este lugar me voy a comportar como cristiano, pero en este lugar, como nadie me conoce, me voy a comportar como he sido siempre. El cristiano tiene que ser cristiano donde se encuentre, donde esté. Tiene que ir con Dios. Gracias, Señor, por acompañarme. Voy a hacer compra. Le digo, a veces vamos con Lolita a hacer compra. Señor, acompáñanos. Que podamos comprar cosas que realmente sean buenas para nosotros. Porque a veces uno a veces puede hacer una compra que tal vez inútil, que no le sirve. Pero ¿sabe usted? Dios le guía aún en cosas, parece tan insignificante. Anhelo que cada acto de tu vida sean justos, porque dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? Justicia, honestidad, integridad, sinceridad. Hay que borrar con todas aquellas cosas que antes me identificaban. Hay que borrar. Yo no puedo vivir con el pecado, no puedo vivir con un pie en un lado y en el otro. No, justicia, tengo que vivir de tal manera. No puedo esperar de que realmente Dios se agrade de mí cuando estoy
balanceándome para ambos lados. Actos de justicia, ¿sí? Anhelo que cada acto de tu vida sean justos, cosas justas. Y Dios dice, déjame mostrarte cada bendición de provisión que tengo preparado para ti. ¿Sabe? Yo creo que la bendición para su vida ya está en el cielo lista. Él se la quiere entregar y Él está esperando el momento para dársela. Leí esto, un monje llamado Girolamo Savonarola, en el año 1497. Había gente que le seguían a él, seguidores, y se propusieron quemar un montón de artículos y cosas que según él provocaban a la gente a pecar, la tentaban, eran cosas supuestamente nocivas. Y escogieron una plaza pública y se armó una montaña de cosas y le prendieron fuego y le llamaron la hoguera de las vanidades. Y eso empezó a arder y arder y arder. Y sabe, alguien hizo el comentario, se quemaron los elementos que supuestamente hacían pecar a las personas, pero seguramente el corazón de aquellos dueños no había cambiado. ¿Sabe, hermano? Un corazón que se angustia, que se preocupa excesivamente y que solamente está pendiente de las cosas, tal vez tiene que decir igual que el salmista, oh Dios, crea en mí un corazón recto. Pídale a Dios que cambie su corazón. Pídale a Dios si esa es tal vez su situación. Señor, no quiero afanarme, no quiero angustiarme, quiero poner delante de ti todo. Quiero que tú seas, como recién cantamos, el Señor de mi vida. Ya sos el Salvador, porque me arrepentí, te acepté y me perdonaste, pero ahora quiero que seas el Salvador de mi vida. Quiero realmente seguirte como el Señor de mi vida. Cambia mi corazón, transfórmalo, haz que sea el hombre que tú quieres que sea, la persona que tú quieres que sea. Y quiero vivir mi vida solo para ti. Lo invito a que oremos, hermano, un momento. Amado Padre, gracias por los no que a veces nos dices, porque sabes que necesitamos escucharte, atenderte y obedecerte. Ayúdanos, oh Dios. Estamos en medio de un mundo que solo se preocupa de cosas de este mundo. Pero tú, oh Dios, quieres que realmente la preocupación o la ocupación mayor de nuestra vida sea el conocerte, el amarte, el servirte, el adorarte. Ayúdanos para que nuestro corazón sea un corazón amante delante de ti, un corazón adorador, un corazón, Señor, sensible a la voz de tu Espíritu, para que cada vez que nos hablas y cada vez que te conectas con nosotros,
podamos, Señor, sentir, Señor, esa voz suave, esa brisa en nuestro interior y nosotros poder decir, sí, Padre, responder con amor, con fe y con la seguridad y confianza de que lo que tú nos dices es lo que necesitamos hacer. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos y bendecimos tu santa palabra, porque lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.